A Jepe haciendo homenaje a la gran Margot Loyola en ese disco precioso que acá nos encanta en Radio Universidad de Chile, hablando de patrimonio también. Y les estábamos contando que hay un proyecto ciudadano llamado Los Bares Son Patrimonio que acaba de inaugurar una alianza con la Municipalidad de Santiago porque, decían los bohemios, dentro de las cantinas gobierna la República. ¿Será eso así? Bueno, vamos a hablar al respecto con el cofundador de este proyecto ciudadano, Haroldo Salas. ¿Cómo estás, Haroldo? Muy buenos días. Hola Antonella, buenos días, ¿me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfecto, así que tienes Ah, toda buenísimo. nuestra atención para contarnos respecto a este proyecto y de dónde sale la idea de decir hay que pensar en estos espacios, en los bares particularmente como un espacio patrimonial y uno podría inmediatamente, y lo planteo, ¿no? La desaparición de las tejas ahí en San Diego fue un golpe importante para la bohemia santiaguina, independiente que entiendo que eso se va a mover hacia otro lado, pero efectivamente hemos visto, y pues, especialmente durante y después de pandemia, como muchos lugares históricos de la bohemia, del encuentro, del diálogo, ¿no? Se perdieron a causa de las consecuencias que tuvo en la vida nocturna, ¿cierto? Primero en la revuelta, ¿no? Y luego la pandemia. Cuéntanos del origen de este proyecto. Bueno, el origen tiene que ver un poco también con lo que tú estabas contando de una observación que uno empezó a hacer a medida que avanzaba el tiempo, visitaba lugares de cómo se iban perdiendo muchos de estos espacios. Surge básicamente de formar un Instagram para subir fotos que iba tomando yo, después empezaron a tomar otros amigos también que se fueron uniendo al proyecto. Pero a medida que ya avanzaba el tiempo nos dimos cuenta que había una cosa bastante más profunda y a medida que los seguidores aumentaban y nos iban contando un poco esta memoria emotiva que ellos tenían con estos espacios, nos dimos cuenta de la relevancia que tenían. O sea, más allá de ser espacios de consumo, tienen para nosotros una lógica mucho más potente que es de ser lugares donde se construye un tejido social, son lugares donde se generan interacciones, son lugares donde pasan muchas cosas y que termina siendo bien relevante. No es menor que muchos asociaciones, clubes deportivos, partidos políticos, se han generado generaciones literarias, si bien no han surgido directamente en bares, en cafés, en restaurantes, pero sí ha sido el lugar donde de otra manera se han ido construyendo y han ido generando una manera de ser, una forma que nosotros tenemos de relacionarnos, vincularnos. Y claramente en el pie en que nos encontramos hoy en día, post pandemia sobre todo, que fue un factor súper determinante para el cierre de muchos espacios, nos encontramos con esta situación de que de verdad está pasando frente a las narices quizás una manera de hacer patria que se está acabando, que son estos espacios bien republicanos, bien democráticos, donde conviven distintas ideologías, tendencias, personas, seres humanos, todo, pues. Entonces, eso es lo que nos motiva de una otra forma a darle un poquito más de solidez, de ir consolidando ciertas acciones para tratar de aportar desde lo que nosotros podemos hacer para relevar y visibilizar estos espacios. Bueno, antes de ir a las acciones, ¿no? Me parece interesante detenernos ahí un poco. No sé si te pasa, tía Haroldo. Yo tengo Twitter, pero soy mala para participar en Twitter porque me parece que es un espacio de tanta pelea. Y me pasó este fin de Mm. semana que estaba leyendo algunos Twitter, porque sí lo uso para informarme y saber básicamente cuáles son las discusiones que se están dando. Y me llamó tanto la atención que un par de noticias que vi eran tomadas como argumento tanto de gente de gente ultraconservadora como de gente progresista, la misma noticia, leída desde un lugar y de otro, ¿no? Y pensaba en lo peligroso que es esto de no escucharse y de incluso no poder ser capaces de entender lo que puede significar una noticia o una situación y encontrarnos ahí. Y yo pensaba, bueno, esto solo es posible porque no nos estamos viendo, ¿no? Nosotros acá en Radio Universidad de Chile somos unos convencidos del diálogo, por eso hacemos lo que hacemos y creemos que hay un poder muy potente, muy necesario para una democracia sana en la idea de encontrarse. Y lo que tú dices respecto a los bares, y uno puede pensar en un montón de lo que pasaba, no sé, con la bohemia periodística, ¿cierto? En los años Mm. 60 y principios de los 70. Los bares no solamente como un lugar donde, como tú decías, uno va a consumir, sino lugares donde uno se encuentra, donde pasan cosas, ¿no? Donde uno se puede generar diálogo y desarrollar un tipo de ciudadanía que hoy día está en riesgo. O sea, hablemos un poco de lo que eso significa también
para ustedes a partir de lo que han ido observando y de las fotografías, porque me imagino que cuando van a tomar las fotografías que están en el Instagram, que lo pueden seguir, de Los Bares Son Patrimonio, también han hablado ahí con los comensales, con los parroquianos de los bares. ¿Qué es lo que se encuentran ahí? Bueno, hay una manera que a nosotros nos empezó a llamar rápidamente la atención, que son como los tiempos. Es como hay un ritmo distinto cuando uno entra a estos lugares tradicionales, históricos, y también lugares de barrio. No solamente nosotros pensamos en esta idea patrimonial del edificio solemne, de una gran cantidad de años, de estilo neoclásico u otros, que están en el centro, que es un lugar súper importante, pero también hay mucho en barrio, hay muchos locales que tienen 60, 70 años y por ahí también se han ido construyendo historias locales. Y en ese sentido, el ritmo ya es distinto. La pausa para escucharse, para conversar, la dinámica del silencio también muchas veces. No son lugares que tengan una bulla predominante y eso básicamente está dado para que la gente pueda conversar. En algunos puede haber alguna radio, pero siempre en un tono más bajo. Ujú, De vez en cuando se prende la televisión para ver un partido, pero también se escucha más en silencio, ujú, salvo algunas expresiones propias de lo que, de lo que es el fútbol. O sea, no vamos a minimizar eso. Pero por lo general son espacios donde la gente se escucha y se ujú, escucha con harto respeto. ujú. Y hay hartas diferencias también, pues, y eso es lo interesante. Y para nosotros, generaciones quizás más nuevas, de que entramos a estos espacios, a pesar que también en los barrios lugares donde gente joven también concurre por herencia de los papás, de los abuelos, de las abuelas. Eh, Esta idea de escuchar al otro, de escuchar con mucho respeto, de entrar en códigos que son súper, que quizás no es que se hayan perdido, pero como que uno ya no los ve tanto en esta lógica del bar más del polo comercial, que es una cosa mucho más rápida, hay que hacer cola, hay que pagar rápido, hay que consumir. Esto tiene otra dinámica, hay gente que puede entrar a un bar a las 3 de la tarde y puede salir a las 8 de la noche y se tomó una caña de vino, porque fue a leer el diario, fue a conversar con el dueño o la dueña del local. Entonces esas dinámicas para nosotros ya fueron bastante diferentes y distintas, y entrar como en esa dinámica para nosotros es bastante motivante, porque es escuchar también, sobre todo a otras generaciones que nosotros sentimos que no han sido del todo escuchadas. Ujú. Esos relatos, esa memoria viva, es muy interesante de rescatar y de ser escuchada por sobre todas las cosas. Sí, me encanta la idea de que cuando estamos pensando en que los bares son patrimonio, no solamente estamos pensando en el espacio físico, en el Mm, edificio, sino estamos pensando en una manera de habitar el lugar, ¿no? claro. Del que tenemos tantísimo que aprender. Y como tú dices, a mí me carga entrar a un restaurante y que esté la tele prendida. Me parece que Mm. es súper violento, ¿no? Pero entiendo que también tiene que ver con unas dinámicas de acá no se viene a evitar, se viene a comer, se viene a comer rápido, se viene a salir como de la urgencia, más que en acá venimos a encontrarnos. Luego, ustedes han estado trabajando con la Municipalidad de Santiago. Me entiendo que el énfasis en este momento del proyecto tiene que ver con lo que sucede en la capital, pero entiendo también que el proyecto busca extenderse más allá. Cuéntanos un poco de ese trabajo y cuáles son los límites de esta idea de los bares como espacio de patrimonio. Bueno, tal cual como tú decías, es súper importante relevar que esto no es solamente un patrimonio físico, sino que es un patrimonio inmaterial también, y quizás eso es tan o más valioso. Ujú, Eh, el trabajo con la MUNI se produce por un acercamiento que tuvimos con la concejala Camila Davanino, que conocía el proyecto, y ella encontró que había un punto bien interesante de activar un espacio que en los últimos años ha estado bastante dejado de lado, que es el centro de Santiago. El centro de Santiago en particular es uno de los lugares donde hay una mayor cantidad de patrimonio material e inmaterial eh, en Chile, y de una otra forma una manera de vincularse a través de esta dinámica de bares, restaurantes, fuentes de soda. Nosotros sentíamos años que se había ido yendo hacia el oriente. ujú, Como los polos gastronómicos se están yendo para allá, muchos locales están cerrando, se está activando todo un comercio de oficinas, bancos, se están yendo mucho hacia el oriente, y se estaba como perdiendo este espacio que durante muchos años fue tan rico en bohemia, en cultura, en diálogo, en ir construyendo parte de nuestra historia.
Y a partir de eso surge la idea de ir relevando. Quizás para mucha gente va a sonar algo como muy abstracto y claramente muchos piensan con justa razón de que quizás es importante arreglar fachadas, quizás es importante generar condiciones más tangibles, medidas más instantáneas que son súper necesarias para nosotros también, pero somos de la idea de que ir visibilizando estos lugares, lograr un mayor conocimiento de la población, romper esta barrera de que son espacios por donde yo paso de largo y no miro lo que hay adentro, no reconozco lo que está ahí, desconozco lo que se ha construido con los años. En la medida que la gente se vaya acercando y se vayan poblando, también va a ser un círculo súper virtuoso de que son espacios que también van activando lugares que de repente están medio perdidos, medio deshabitados. O sea, que un restaurante, que un bar saque sus mesas, que logre una mayor cantidad de afluencia, que empiece a atender hasta más tarde, va también a ir en favor, y esto lo hemos conversado con muchos locatarios y con personas que manejan el tema, va a activar algo que hoy día, por ejemplo, está muy en boga, que es la seguridad, po. Una calle que no tiene, digamos, vía nocturna, que es oscura, que no pasa nada ahí, es muy probable que se transforme en un lugar, no sé si un foco de violencia necesariamente o de Pero un espacio de inseguridad, pero riesgo. Ujú. claro, po, pero es distinto cuando uno pasa y hay gente afuera, hay vida, hay comercio, eso de una otra forma se activa de otra forma. Y en ese sentido, la idea con la municipalidad fue, en una primera instancia, darle un valor a estos espacios, visibilizando lo que ellos son, un reconocimiento también para los locatarios y las locatarias que ven en acciones como esta, también una manera de reconocer lo que ellos han construido y de lo que ellos son parte. Un sentido de pertenencia de una comuna, de una autoridad que los reconoce, que los escucha. Y también está la idea de ya más físicamente acercar a distintos ciudadanos, ciudadanas que no conocen mucho estos lugares a través de rutas, pero no esta ruta tan guiada, tan turística, sino que también sean ellos mismos los que entren en diálogo con los que son los protagonistas de este cuento, O que sea, más son, bien un mapeo es- sería, más que una claro, ruta. claro, y en el fondo hacer como una pequeña guía para que la gente entre y ellos entren en contacto con este mundo más que uno guiarlo. Y en esa dinámica el diálogo con los dueños, con las dueñas, con los administradores y administradoras de los locales es súper importante porque ellos de una otra manera son lo más importante, son los que tienen, digamos, la historia en la punta de la lengua, son los que pueden de una otra manera mejor acercar también a futuros, no nos gusta la palabra cliente, futuros parroquianos y parroquianas de estos espacios. Entonces hay dos acciones que son bien interesantes. Una tiene que ver con un trabajo audiovisual, fotográfico, que la gente lo va a poder ir descubriendo en la medida que vayamos colocando ciertas señaléticas que a través de un código QR la gente va a poder ir conociendo más en profundidad cuál es la historia que hay en ese lugar, que son historias bien potentes, que están muy ligadas con nuestra historia reciente en algunos casos, o también en historias más locales. Y eso también creemos que le da un valor y la gente le va a entregar un valor también que muchos desconocían. Esas son como las dos primeras acciones que estamos pensando para trabajar con la MUNI Ujú. de Santiago. Y hasta ahora, que entiendo que esto se lanzó en la Posada del Corregidor, ni más ni menos hablando Mm, de lugares bonitos, sí. ¿no? Y que además están como en el centro de la vida urbana. Hay un compromiso de parte de, también entiendo, la Municipalidad de Santiago. ¿Qué es lo que ustedes esperarían que pasara a futuro? Porque lo que has descrito, Haroldo, tiene que ver con varios niveles, ¿no? Ustedes como gestores del proyecto, pero también la relación con la autoridad y también la relación tanto con, como tú decías, los que son protagonistas de esta historia, ¿no? Que son los dueños y dueñas de los bares y también los parroquianos, los quienes habitamos la Mm. ciudad y que podemos recuperar ese espacio. Bueno, para nosotros ya el encuentro que tuvimos la semana pasada fue súper satisfactorio porque logramos convocar una gran cantidad de dueños y dueñas de locales, de administradores, quienes incluso no se conocían entre ellos y de lugares emblemáticos. O sea, no se conocía la gente del Club de la Unión con la Piojera, por ejemplo. Y eso a nosotros nos llamó harto la atención. Entonces, qué bueno ser un puente de una otra forma para que logren un sentido de pertenencia, para que se conozca, para que empiecen a dialogar cuáles son las necesidades que ellos tienen, cuáles son, digamos, los trabajos en conjunto que también pueden ir realizando. Ver cómo una autoridad como la alcaldesa Iracy Haslet también se dio el tiempo a conversar con cada uno de ellos. Y en en una lógica también súper válida de hacer ver cuáles son las falencias de la administración actual y también administraciones pasadas y los desafíos de administraciones futuras también. Si esto no tiene que ver con un cuento puntual de una administración, a nosotros nos encantaría, no por un tema del proyecto de nosotros,
sino que por una cosa que quedara en el tiempo, esta constante preocupación de un rubro que es súper vital para reactivar ciudades, para que las ciudades vuelvan a tener vida, que son los rubros gastronómicos, en este caso, el rubro de la entretención, todo Turístico. súper caro, turístico, y que todo esté súper bien regulado, que ellos se sientan parte también de un trabajo colectivo, que la autoridad se involucre también con estos espacios, si bien son mundos privados, son negocios, pero también son bien importantes para poder ir generando un diálogo entre la autoridad y, insisto, en estos espacios que son súper relevantes. A nosotros nos encantaría que esto siguiera por mucho tiempo, insisto, no solamente donde nosotros estemos involucrados, sino donde la gente vaya dándole validez a estos espacios, sean espacios que vayan siendo ocupados por mayor cantidad de parroquianos, parroquianas, de gente que visita el centro, de desmitificar un poco este cuento que el centro es un espacio terrible donde no se puede andar, no se puede habitar, hay problemas, eso es indesmentible, pero yo creo que también en un trabajo colectivo entre todos se puede ir generando, digamos, un habitar y que vaya devolviéndole un poco esta idea de lo que fue hace un par de años atrás el centro de Santiago, que no es menor, que hace muchos años viene bastante bien abandonado, así que no es un tema puntual de ahora, la pandemia lo acentúa, pero también creemos que algo que tiene que hacerse a gran escala y con un plan a futuro que de a poco ir recuperando estos lugares que son tan importantes para la Ujú. historia reciente. Sí, absolutamente. Además que está muy comprobado, ¿no? Que en la medida que la sociedad civil se organiza y dialoga con las autoridades, la mejor manera, ayer estuve en esta charla con Jorge Melguizo, que tuvimos acá en el programa hace un par de días, que fue uno de los cerebros detrás de la transformación de Medellín, y básicamente tiene que ver con donde no llega el Estado, donde no interviene la Claro, comunidad, se entrega ese territorio, sí, ¿no? Y yo exacto. creo que si estamos diciendo, oh, estamos tan preocupados de la inseguridad, etcétera, bueno, ¿qué estamos haciendo como vecinos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad civil también nosotros para poder decir esto es importante para nosotros, para nuestra comunidad, vamos a cuidarlo? Si ustedes quieren conocer más del proyecto Los Bares son Patrimonio, les invito a que visiten su Instagram, ahí se van a encontrar con muchísima información y por supuesto, Haroldo, vamos a seguir acá desde Radio Universidad de Chile muy pendientes de los próximos pasos de este proyecto, así que muchas gracias por tu tiempo con nosotras. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad, felicitarlos por una radio que también lleva muchos años, que para nosotros también son, digamos, puntos de encuentro, una radio súper abierta a la ciudadanía, iniciativa ciudadana, así que nada, pues extender las felicitaciones, las gracias, que nos sigan en el Instagram, vamos a tratar de ir ampliando el trabajo en la medida que podamos, también es un trabajo súper colaborativo, hay mucha gente que de regiones nos escribe, nos nombran lugares importantes dentro de sus comunas, de sus localidades, y ese también es un trabajo súper bonito que se ha ido construyendo con la gente. Es un proyecto súper abierto a que la mayor cantidad de gente se sienta parte también. Así que, millón de gracias, Antonella, por la invitación. Bueno, gracias a ti por hacerte el tiempo y por el trabajo que están haciendo. A nosotros siempre nos entusiasma ver a la ciudadanía movilizada. Así que ya lo saben, los bares son patrimonio, los pueden buscar en Instagram, de donde quiera que nos escuchen, si tienen cosas que contarles, fotografías que compartir, ahí se los encuentra Haroldo Saldas, cofundador del proyecto Ciudadanos Los Bares son Patrimonios. Que tengas un estupendo día. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.